Buenos días a todos. Soy Jeff Dale, el presidente de WOLA. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mi colega no está presente ahora, quien sería su moderador, así que yo estoy en su lugar. Ahora pueden escucharnos en inglés o español, porque tenemos interpretación simultánea en la parte inferior izquierda de su pantalla. Verán un botón que indica Floor y ese es para escuchar el idioma original si no pueden escuchar en la interpretación. Este es el tercer panel en el que estamos hablando de una evaluación de cómo está teniendo un impacto la administración del presidente Trump sobre América Latina. Hemos hablado del autoritarismo en América Latina también la semana pasada. Y esta semana estaremos hablando de las amenazas a las normas democráticas, también el cierre de espacios cívicos y también los ataques en contra de las ONGs y periodistas. Pues esta es una preocupación muy grande para América Latina, pero también para los Estados Unidos y el resto del hemisferio, ya que estamos viendo muchas señales de un declive en nuestras democracias, una erosión de la democracia, también algunos abusos, también algunos funcionarios que no han sido elegidos democráticamente, otros que sí, pero que cometen abusos. También esto nos muestra una insatisfacción con los partidos políticos tradicionales y su incapacidad de abordar los problemas económicos y políticos. Al mismo tiempo, vemos también un aumento en las protestas e insatisfacción en Estados Unidos. Hemos visto cómo el movimiento de Black Lives Matter es una manifestación contra la brutalidad de la policía. También en Chile lo hemos visto, así igualmente en Colombia, Brasil y otras partes de este hemisferio, con muchas respuestas del gobierno ante estas protestas. Algunas son de opresión o de presión sobre los activistas y ONGs y periodistas. Y esto en el contexto de la pandemia de COVID-19, lo cual intensifica la situación y se presta para una situación en la que los líderes en su respuesta ante la pandemia cierran espacios cívicos. Hemos visto el papel de la administración Trump. Sabemos que estos problemas no fueron a causa de la presidencia de Trump. Sin embargo, esto se ha llegado a aumentar y vemos cómo se ve manifiesto también en el hemisferio y cómo la política exterior del presidente Trump para con América Latina también ha llegado a empeorar algunos de esos problemas. Ahora tenemos a unos invitados especiales quienes podrán hablar de esto mejor que mi persona. Tenemos aquí sus biografías, pero les presento ahora sin más a Laura Gil, directora de Línea del Medio en Colombia. También tenemos a Ana Cristina Ruelas, directora de Article 19 de México, y también Catherine Lederberg, directora de Andean Info Network de Bolivia. Pues con esto presentaré algunas preguntas para nuestras invitadas. Para los que tengan preguntas para nuestras panelistas, pueden utilizar el hashtag de Twitter, WOLATakingStock. Una vez le escriben ahí, podremos leérselas a las participantes. Bueno. Primeramente, quisiera dar las gracias a todos nuestros participantes. Tenemos una audiencia muy diversa. Tenemos a funcionarios de gobierno de todos países del hemisferio. Tenemos a miembros de embajadas, también del Congreso. Tenemos activistas, ONGs,
analistas, entre muchos más. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Kathy, ¿nos escuchas? Bueno, vamos a dar inicio con una pregunta para Laura y regresamos con las demás. Laura, hemos visto como en Colombia a inicios de este año hubo una enorme ola de manifestaciones y movilizaciones de cientos de miles de colombianos con algunas inquietudes con respecto al conflicto armado y su implementación. Ahora, estas demandas tenían que ver con la insatisfacción con el gobierno actual y también algunos problemas estructurales que vienen desde el tiempo de los acuerdos de paz. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre la situación actual y cómo el gobierno ha respondido ante esto y si tiene algún programa establecido para abordarlo? Derecho a la respuesta. Las marchas de noviembre de 2019 nacieron originalmente como las marchas anuales que hacen los sindicatos en Colombia. Son marchas que tienen un efecto, digamos, perturbador en la vida de la ciudad, pero por unos poquitos días, y en la que, digamos, la capacidad de convocatoria no va más allá de el porcentaje de colombianos que está sindicalizado, que es muy bajo. Colombia tiene un muy bajo porcentaje de sindicalización. Estamos hablando más o menos de menos del 10%. Entonces, nacieron como las marchas anuales. Lo que sucedió es que entre la combinación de la experiencia internacional, es que estábamos viendo las marchas de Chile, y la frustración en Colombia con la posibilidad de que hubiera reformas, una reforma laboral y una reforma tributaria que precarizara todavía más el trabajo, la gente se lanzó a las calles y a ellos se sumaron los defensores del acuerdo de paz. Yo, digamos, pertenezco a Defendamos la Paz y todos Defendamos la Paz se lanzó a la calle. Entonces, lo que sucedió es que fueron marchas como no veíamos en Colombia en décadas, en las que los manifestantes se enfrentaron a la actitud de un gobierno que estaba en un 25% de popularidad, más o menos. Que aparecía en un 25% más o menos de popularidad, y el gobierno se estaba ya, antes de que sucediera la pandemia, listo para sentarse a discutir algunos elementos con la gente que había organizado estos paros, con el comité del paro. Lo que sucedió fue que se nos cruzó una pandemia. Y creo que el gran problema, el gran interrogante para quienes se movilizan en defensa de los derechos es ver cómo vamos a hacer para organizarnos en la virtualidad, porque evidentemente si no podemos salir a la calle, el gobierno se le levantó la presión. Y les quiero decir solamente una cosa, o sea, cuando en las primeras semanas de la pandemia, el 25-26% de Iván Duque se convierte en un 50% de aprobación. Es decir, frente a digamos, a la angustia, a la incertidumbre de lo que sucedía. Y por las primeras semanas, una pandemia relativamente bien manejada, relativamente, o sea, la gente reaccionó apoyando al gobierno. Creo que estamos ahora ante la disyuntiva y el movimiento social está dividido entre si convocar nuevamente a las calles o no convocar. Entonces, esa es la respuesta más o menos corta. Bueno, bien, gracias. Respuesta bien definida y también corta. Gracias. Ana Cristina, ¿puede hablarnos un poco de la situación de defensores y en particular de periodistas en México y en la región?
Bueno, en el año 19, más periodistas fueron asesinados en México que en años que otra parte del mundo, aparte de Siria, ¿no? Eh, y tal vez la mitad de periodistas en el mundo, ¿no? Asesinados. Este, y hemos recibido reportes de amenazas, hostigamientos, etcétera, etcétera, a periodistas después de críticas al presidente o al gobierno. ¿Cuál es la situación actual sobre periodistas en México y cómo afecta eso la libertad de expresión en el país? I'm sorry, I meant to do all that in English and I keep going back and forth. My apologies. Muchísimas gracias, Jeff, y gracias, Abuela, por la invitación. La verdad es que lo que ha sucedido en México es que las fracturas existentes en el sistema de protección a periodistas, ¿no? Las instituciones que han sido creadas para garantizar la libertad de expresión y el trabajo periodístico, pues desafortunadamente no han funcionado de la manera en la que tendrían que funcionar, principalmente porque existe un nivel de impunidad brutal que va más allá del 99%. Es decir, si bien se asesinaron alrededor de 134 periodistas desde el 2000, solamente tenemos en el caso de Javier Valdés la identificación de los autores intelectuales y de los autores materiales. Y todavía no hay sentencia en estos casos. Entonces, esto da pauta a que pues los perpetradores de las agresiones contra la prensa pues sigan caminando con luz verde y sigan agrediendo. Y hay que tomar en cuenta también que esta impunidad se apareja de que la mayoría de los perpetradores de las agresiones contra la prensa en México son los agentes del Estado, principalmente agentes de los gobiernos locales, posteriormente los agentes municipales y finalmente los agentes del gobierno federal. Pero lo que sucede ahora durante la pandemia es que todas las fracturas existentes se profundizan y se hacen más evidentes. Artículo 19 documentó que de alrededor de 54 agresiones que se documentaron durante 2 meses en la cobertura específicamente del COVID, el 69% de estas agresiones viene de agentes del Estado, precisamente que no quieren o que quieren bloquear la información que está llegando a la sociedad sobre la pandemia y que finalmente pues también están desamparados por sus propios medios de comunicación. Es decir, todas las violencias a la libertad de expresión económica, política, jurídica y tecnológica que vimos alrededor desde hace ya varios años, desde hace más de 10 años, en contra de la prensa, ahora se juntan y se intensifican de una manera brutal. Y se intensifican también en un contexto en el cual precisamente una de las cosas que suceden es que esto que sucede en Estados Unidos de deslegitimar, de nulificar la palabra de la prensa, de estigmatizar a la prensa, lo que provoca en un país tan peligroso como el nuestro es que divorcia a las audiencias de los periodistas y los lleva a un mayor nivel de vulnerabilidad y de riesgo que pues en el país más peligroso del continente para ejercer el periodismo es una fórmula fatal. Entonces, a nosotros en artículo 19 nos preocupa particularmente la intensificación de la violencia en este periodo, nos preocupa también que no vemos acciones contundentes por parte de las fiscalías para identificar a los perpetradores y también, por otro lado, nos preocupa que el sistema de protección a periodistas de alguna manera se ha ido debilitando en el último sexenio. Creemos que si bien es cierto, el nuevo gobierno tiene clarísimo diagnóstico de lo que está sucediendo alrededor del mecanismo, todavía falta cumplimentar las recomendaciones que el mismo diagnóstico emitió y desafortunadamente no vemos tampoco una ruta de trabajo o un cronograma que nos permita saber que efectivamente esto va a cambiar. Bueno, gracias. Let me remember to do this in English. Kathy. Muchas gracias, Kathy. Bienvenida. Kathy está con la red andina, Andean Info Network en Bolivia. Hemos escuchado hablar de Colombia, las respuestas del gobierno y hemos escuchado también cómo la crisis ha llegado a aumentar
la insatisfacción y también vemos la amenaza contra los periodistas, también la impunidad y las fallas detrás de el enjuiciamiento de los perpetradores. Ahora, ¿nos puedes hablar un poco más sobre el estado en Bolivia y a dónde nos encontramos luego de que Morales buscaba otro mandato una cuarta vez? Muchas gracias y mis disculpas por el retraso. Es importante recordar que Bolivia entró a la pandemia mientras estaba en crisis, luego que una auditoría de la OEA declaró que hubo fraude electoral y estaban exigiendo que renunciara Morales luego de su tercer mandato. Y luego las Fuerzas Armadas de Bolivia salieron a las calles y usaron fuerza excesiva, mataron a manifestantes y luego, después de que algunas embajadas, la iglesia y otras figuras políticas tomaron acción, Janine Áñez también asumió el poder luego de un bajo porcentaje de votos. Ella se autonombró como presidenta. Antes sería la secretaria, pero no estaba en una línea constitucional, pero se autonominó con el apoyo popular sin el quórum congresional. Y desde entonces, aun cuando su mandato era uno de gobernar por 3 meses y establecer las elecciones, ella se volvió candidata y nombró también el presidente de la Corte Electoral, que era un conflicto de intereses en esa campaña, pero vemos también que se dan otros abusos sistemáticos de los derechos humanos. 3 días después que asumió el poder, el gobierno aprobó un decreto supremo para dar impunidad a las fuerzas militares contra estos abusos. Este decreto fue revocado, pero solo después de la masacre de 10 manifestantes en Sacaba, que que cultivaban coca, y también fuera de La Paz se ha dado mucho hostigamiento para los periodistas luego de que un periodista argentino fue atacado y lo mataron, y también están yendo contra los extranjeros, están persiguiendo a figuras conocidas, y también el caso extremo también de la niñera de uno de los exministros que también ha sido encarcelada. Y esto ha sido también condenado por la Corte Internacional de Derechos Humanos, WOLA, Human Rights Watch, entre otros. Pero existe unos abusos sistemáticos agudos. Vemos que todo esto ha sido por causas de sedición, por alegatos de sedición. También lo vemos que usan Twitter y otros medios para poder acusar, y esto conlleva también a arrestos y detenciones. Y esto lleva a un hacinamiento en las cárceles, que también ha sido afectado por la epidemia de COVID. En ese momento también las elecciones se han pospuesto 3 veces. Originalmente se habían programado para mayo 3, por una tercera vez, cuando la Corte Electoral también de manera arbitraria la pospuso hasta en octubre. Y esto se supone que sea aprobada por el partido de la mayoría, pero no tenemos una respuesta estatal contundente ante la pandemia que sea legítima, porque están posponiendo las elecciones con esa justificación, y por eso en Bolivia vemos muchas manifestaciones, protestas y también el bloqueo de carreteras.
Muchas gracias, Kathy. Me parece que en cada país hemos escuchado estos desafíos que son relacionados, aun cuando no son exactamente iguales, pero vemos el hostigamiento, el acoso de periodistas, todos estos eventos en Bolivia también con respecto a las elecciones y los abusos a los derechos humanos. Ahora pasemos brevemente al tema de la administración de Trump y su respuesta a esto. Y cómo esta administración ha adoptado un enfoque ideologizado de la democracia en la región, criticando el posible fraude en las elecciones de líderes que ve como enemigos y no se ha pronunciado cuando se dice que los gobiernos aliados han manipulado las elecciones. También se ha abstenido de criticar a los líderes aliados que ignoran las sentencias judiciales o despliegan sus ejércitos para reprimir las protestas. Y esto se ve en estos tiempos. ¿Nos puedes decir, Laura, entonces, en tu punto de vista, cuál es la relación de la administración Trump con el gobierno Duque cuando éste no ha implementado los acuerdos de paz o cuando no ha respondido de manera contundente contra los ataques de estos líderes sociales que han hecho u omitido en apoyo al proceso de paz? Y también el gobierno de Trump ve al gobierno de Colombia como un aliado en este trabajo con Venezuela. ¿Y cuál es el panorama que ves con respecto a Venezuela? Álvaro Uribe entregó un país con su política exterior absolutamente narcotizada y securitizada, y eso era la relación con Estados Unidos. El gobierno de Santos, logra ampliar el abanico de diálogo con Estados Unidos a través de una mesa de alto nivel donde se pusieron muchos más temas en la mesa y logró, uno, el apoyo de Estados Unidos al proceso de paz y ampliar la agenda. Duque llega al gobierno y inmediatamente entrega todos los grados de autonomía que se habían ganado durante el gobierno Santos. Tienen que entender que obviamente la relación entre Estados Unidos y Colombia es una relación absolutamente asimétrica. Y entonces Santos había recuperado espacio para Colombia, Duque lo entrega y lo entrega muy rápidamente. O sea, lo sorprendente de la transformación de la política exterior de Iván Duque no es tanto lo que se hizo, sino cómo se hizo tan rápidamente. Aquí entran dos factores en juego. El primero tiene que ver con las fumigaciones con glifosato. Durante la administración de Santos hubo un aumento en el número de hectáreas cultivadas de planta de coca, que se explican por muchas razones, entre las cuales el acuerdo de paz, es decir, los incentivos que se le iban a dar a las familias para que sustituyeran de manera voluntaria sus cultivos de planta de coca. La sustitución voluntaria es un proceso sumamente dispendioso y costoso, pero efectivo. Efectivo en la medida en que Naciones Unidas, la Oficina para la Droga y el Crimen, documenta que la resiembra en el caso de la sustitución voluntaria es menor al 1%, cuando la resiembra en la sustitución forzada o en la fumigación estamos hablando de porcentajes muy altos, que podrían ser hasta el 50%.
Entonces, con la política de fumigación empieza a haber una relación muy estrecha en narcotizar, para narcotizar nuevamente la relación. Y les voy a poner solo un ejemplo que creo que lo dice todo. No hay manera de probarlo, pero los hechos son los hechos. Los hechos son que cuando estaba bajo estudio de la Corte Constitucional permitir o no permitir nuevamente la fumigación, porque se había prohibido en Colombia la fumigación con glifosato, varios magistrados de la más alta corte de Colombia, la Corte Constitucional, les quitaron sus visas a Estados Unidos. Muchos de nosotros lo interpretamos como presión. No tenemos manera de probarlo, pero que les quitaron las visas, eso fue un hecho. Entonces, la relación se narcotizó, se securitizó otra vez y se metió Venezuela en el camino. Entonces, Iván Duque en campaña había prometido una política dura contra Venezuela que iba a asegurar la caída de Maduro. Estamos a 2 años de su posición y Maduro sigue gobernando Venezuela, pero además recuperando oxígeno en Venezuela. En la medida en que el gobierno de Duque se alinee con propuestas como, por ejemplo, la de intervención desde el territorio colombiano, Maduro empieza a ganar oxígeno. Entonces, en ese sentido, se fue reforzando la relación con Trump. Digo esto, y el mundo no es blanco y negro. También debo decir lo siguiente. Hubo cambio de embajador. El embajador que llegó se fue Whitaker, el señor que le cuento de las visas. Un señor, o sea, el embajador de Estados Unidos citó a los congresistas a decirles que Estados Unidos quería que volviera la fumigación para que votaran a favor de la fumigación en Congreso. Con el nuevo embajador, esa actitud desapareció y vemos un embajador mucho más dispuesto a hablar del acuerdo de paz y mucho menos a hablar de estos temas en términos de presión a Colombia. ¿Qué es lo que a mí me parece que hay ahí, Jeff? Una cosa que se ve en la Casa Blanca de Trump con otros países, que no hay una política exterior clara, definida desde el Departamento de Estado, que hay mucho margen de maniobra para los embajadores en decidir la actitud, cuánto presionan, hasta dónde llegan y cuánto empujan los lineamientos que hay desde el Departamento de Estado. Me parece que Colombia es un buen ejemplo de eso. Puede ser también que estén viendo ya el cambio de vientos desde Washington, pero me parece que lo que muestra habla también de una política exterior de Trump caótica, errática, sin grandes lineamientos. Yo dejaría ahí, pero en algún momento sí me gustaría hablarte del impacto que pueden tener iniciativas como la de Jim McGovern con su enmienda para esclarecer si la ayuda internacional, la ayuda bilateral de Estados Unidos ha sido usada para labores de inteligencia ilegales. Thank you, Laura. That's very helpful, and I think the point about inconsistency and lack of clarity. Muchas gracias. Esto tiene que ver con la inconsistencia y falta de claridad para con la región, y espero que podamos regresar a este tema sobre el papel de los congresistas con respecto a la política exterior de Estados Unidos para con la región. Ahora, en los Estados Unidos, la administración Trump y el presidente mismo ha atacado y criticado a los periodistas, y ha creado un entorno hostil para el periodismo. Ha hablado de las noticias falsas y ha amenazado con acción legal contra periodistas. ¿Y cómo es que esta actitud
en Estados Unidos ha afectado la manera como los funcionarios abordan el periodismo? ¿Han adoptado ahí un enfoque similar en sus países? Sí. Hemos perdido a Ana Cristina. Claro, más de la administración. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Aquí estoy. Hola. Sí, Sort of, Okay. Ana ¿Me Cristina, escuchan? te escuchamos un poco mal. Ya, yo ya los escucho bien. ¿Me escuchan Sí. bien? Yeah, that's better. No. Ok, sí, lo que más claro o más administración de Trump en la conducta de los oficiales de alto nivel en México, en Centroamérica, y creo que se puede ver claramente ahora precisamente en la pandemia, ¿no? De alguna manera el presidente, bueno, en el caso de México, el presidente de la República ha utilizado las mismas palabras que en su momento ha utilizado Trump para referirse a la prensa como adversaria, ¿no? Ha señalado la falsedad de la información de diversas maneras y esto ha generado también un efecto cascada en cómo se conducen los gobernadores de los estados de la República, los presidentes municipales y pues los distintos funcionarios públicos. Además, esto ha incentivado y ha avivado la violencia institucional por parte de los funcionarios públicos a los periodistas en la medida en la que han incrementado de manera considerable las demandas en el caso de la vía civil por daño moral, que pueden durar aquí en México hasta alrededor de 7 años, procesos judiciales larguísimos y muy costosos, que terminan impactando de manera directa en el patrimonio de los periodistas y en su trabajo, pero también a través de procedimientos penales, en donde existen todavía tipificados los delitos de difamación. Y creo que otro de los efectos importantes, es decir, en este sentido, es que esta misma concepción adversarial de la prensa por parte de los funcionarios públicos ha llevado, en el mismo sentido que en Estados Unidos, a una intención constante por parte del Ejecutivo o del Legislativo a promover la creación de decretos o leyes para restringir los flujos de información, principalmente en Internet, a través de leyes que criminalizan el discurso de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, ahora vemos en el caso de Trump la intención de bloquear TikTok, ¿no? Aquí en México tenemos ese tipo de iniciativas cada semana que están tratando de bloquear ciertos tipos de contenidos o que también están tratando de criminalizar o quitar de la red algunos otros contenidos de interés público, ¿no? Precisamente una de las cuestiones que nos preocupan muchísimo ahora a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, es que las disposiciones más regresivas de la DMCA de Estados Unidos, de la legislación de derechos de autor que fue aprobada en 1998, fueron adoptadas por México en el marco de la aprobación del TEMEC, ahora recientemente este mes fueron aprobadas, y estas disposiciones lo que hacen es hacer un robo hormiga de la información que se encuentra en el espacio cívico digital, ¿no? E incluso aquella información que se considera de dominio público, de Creative Commons, puede llegar a ser restringida de las plataformas digitales para que la sociedad no tenga conocimiento de esto. El Wall Street Journal sacó precisamente un análisis diciendo que se eliminaron 52,000 contenidos de las plataformas digitales utilizando estas disposiciones, y en México también tenemos casos, por ejemplo, de periodistas que están en situación de riesgo, en los cuales cada vez que hacen una crítica directa a su gobernador, a su presidente municipal, pueden llegar a utilizar este tipo de disposiciones de derecho de autor para tratar de restringir la información que está emitiendo este periodista de alerta que está siendo amenazado, que está siendo sujeto de algún tipo de agresión. Entonces,
Eso es una parte. Por otro lado, también creo que lo que ha logrado en este contexto es que si bien es cierto en México, toda la historia se ha permeado por una violencia económica que genera una dinámica muy perversa entre los medios de comunicación y la prensa, en la que los periodistas y los reporteros se encuentran en el centro del fuego cruzado por esta relación económica entre el gobierno y la prensa. Las palabras del presidente sobre la falta de veracidad de la prensa o sobre la alineación de la prensa a la oposición, pues resuenan en la mayoría de la sociedad y generan un vacío importante que provoca que muchas personas en México estemos consumiendo muchísima desinformación. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en la prensa, que históricamente es la que nos transfiere la información, por ejemplo, de interés público ahora en el contexto de la pandemia, y esto también está provocando una profunda polarización. Creo que ahí el tema de la narrativa presidencial que estigmatiza, que legitima a la prensa, finalmente está siendo un caldo de cultivo para mantener los altos niveles de impunidad, para mantener los altos niveles de corrupción y finalmente también para mantener los ataques a la prensa que hasta ahora persisten. Great, thank you very much. We clearly hear echoes in Mexico. Muchas gracias. Entonces parece que se repite en México lo que estamos escuchando aquí en Estados Unidos y lamentablemente esto se ve en la región y especialmente en los países de Centroamérica y particularmente El Salvador. Ahora, Kathy, ¿nos puedes hablar un poco más sobre el abordaje del presidente Trump con respecto a las disputas en Bolivia y la situación actual? ¿Qué tipo de abordaje se está tomando? Y si es un abordaje politizado, ¿cómo se podría mejorar esto? Bueno, la administración Trump, mediante Pompeo, fue uno de los primeros en reconocer el gobierno y vemos que Juan Guaidó de Venezuela incluso reconoció el gobierno y hubo un fuerte apoyo mediante tweets de Trump para con Janine Áñez y también, bueno, el comité del Congreso ahí criticó a la administración por los abusos anteriores y también se han emitido muchos informes al respecto. Uno sobre las prácticas contra derechos humanos en Bolivia, muy poco sobre la violencia y la violencia contra los defensores de los derechos humanos, aun cuando le entregamos al Departamento de Estado documentación detallada que incluía hasta autopsias. Y lo mismo se puede decir sobre la estrategia de control de narcóticos. Se dio un informe para Bolivia donde hubo un contenido interesante, pero la conclusión al final era demasiado débil, pero sí atribuían el éxito de Yáñez en noviembre y diciembre con respecto a las incautaciones de drogas y las extradiciones, pero los hechos no eran compatibles. Entonces, sí, la administración Yáñez ha ido modelando la de Trump con sus declaraciones muy tajantes y xenófobas, que hasta entonces pues recibíamos mucha información falsa, sabíamos de que estaban hablando de cerrar contenidos que afectaban a las bases y a estas organizaciones y estamos llegando a un punto de inflexión y no creo que la administración del gobierno o la administración del presidente Trump esté cambiando. Sí vemos algunos senadores demócratas en Estados Unidos que se han declarado en contra de los abusos del gobierno de manera muy vocífera y esto ha sido parte del contrapeso que hemos escuchado. We have about 15 minutes left here to... Gracias, Kathy. Nos quedan unos 15 minutos únicamente. Así que, Laura, tengo algunas preguntas específicas para ti que nos llega de la audiencia.
Una que nos llegó de Twitter tiene que ver con el grado hasta el que la pandemia se ha explotado para poder limitar y oprimir o reprimir la libertad de expresión y de el poder de convocatoria. Y quisiera saber con respecto en este escándalo de inteligencia y el Congreso y cómo la administración de Estados Unidos podría acercarse a Colombia de una manera más constructiva en todo esto. Comienzo con la pregunta que llegó por Twitter, el cierre de los espacios cívicos con la pandemia. Hay uno que es muy práctico y es que es muy difícil ejercer el derecho a la reunión, que es el requisito para poder protestar, sí, con distanciamiento social. Entonces, aquí, digamos, hay un impedimento práctico y todavía estamos viendo cómo hacemos para poder hacer incidencia cuando no nos podemos reunir. Porque francamente, todo lo que habíamos hecho antes no importó. La única manera de realmente presionar al gobierno a hablar de los temas laborales, por ejemplo, fueron los cuerpos en las calles. Eso sí lo logró. Entonces, inmediatamente después de las marchas, Duque organizó una conversación nacional que era conversación, no había quedado en nada, pero sí estaba dispuesto a sentarse a hablar con los organizadores de las marchas y al menos poner sobre la mesa la reforma laboral. Pero eso no es lo más grave en el cierre de espacios aquí. Yo quiero contarles a todos los que nos están viendo que lo más grave que está pasando en Colombia en términos de cierre de espacios es el funcionamiento del Congreso. El presidente Duque ha decretado un confinamiento que en teoría todavía sigue, con más de 40 excepciones. Es decir, todo el mundo cae en una excepción y puede salir a la calle. En teoría, aunque hay un decreto de confinamiento, que él sigue extendiendo con sus 40 y pico de excepciones. Y mientras está todo el mundo en la calle, los congresistas no. El Congreso sigue cerrado. Y a pesar de que hubo, entonces están encontrándose por Zoom, pero es uno de los pocos congresos en el mundo que se encuentra por Zoom. Y los congresistas, cualquiera les dice que no hay manera de legislar por Zoom y mucho menos de hacer control político por Zoom. Entonces aquí hay una batalla para que la rama legislativa recupere su independencia, porque lo que ellos están diciendo y lo que aparte les ha dicho la Corte ya en un fallo que fue emitido el viernes pasado, es el Congreso es soberano para decidir él mismo cómo se reúne y en qué condiciones se reúne. No depende del presidente de la República que les diga, mientras acá la rama ejecutiva sostiene que le pertenece o sea, que está en la capacidad de decidir quién se mueve y quién no se mueve. Entonces se puede mover todo el mundo menos los congresistas. Quiero que entiendan lo que eso significa, o sea, porque es claramente la voluntad de romper la autonomía de la rama legislativa. Entonces, los desafíos de la pandemia en términos de cierre de espacios son enormes en Colombia. La segunda pregunta tenía que ver con cómo hacer las cosas a futuro, ¿verdad, Jeff? And perhaps I should switch to English to say this very clearly. Bueno, me voy a pasar a inglés para decirlo claramente. Me parece que aun cuando tengamos a un demócrata en la Casa Blanca en noviembre, los efectos de la administración Trump serán duraderos, muy duraderos. No hay manera que habrá fe nuevamente en el liderazgo de los Estados Unidos. Es que Estados Unidos
puede vivir las mismas crisis que hemos vivido en América Latina. Yo sé que Estados Unidos no ha sido siempre defensor de los derechos humanos, que desde la Casa Blanca hemos visto apoyo a golpes de Estado, todo lo que ustedes quieran. Eso es verdad, pero también hemos visto un liderazgo que creo que es esa fe en el liderazgo de Estados Unidos y esa capacidad de tener incidencia en América Latina, creo que ha sido destrozada, absolutamente destrozada, y que van a pasar muchas décadas para que aquí se pueda volver a confiar en un líder, en un liderazgo americano. Creo que lo que pueden hacer los senadores es muy, muy importante. Esta enmienda ha tenido impacto en esta enmienda de Jim McGovern. Para los que no la conocen, básicamente lo que pide Jim McGovern es que se sepa, que se conozca si la ayuda de Estados Unidos fue usada para actividades de inteligencia ilegales. Hace unos meses supimos a través de revelaciones que una serie de periodistas habían sido periodistas y defensores de derechos humanos y congresistas, pero en particular periodistas habían sido objeto de seguimientos ilegales y de perfilamientos. Y lo que plantea Jim McGovern es que se sepa la condicionalidad, esa condicionalidad de Estados Unidos que viene desde los años 70, desde la época de Ford, cuando empezó el primer condicionamiento y después fue tan reforzado por la legislación ha tenido un amplio impacto en Estados Unidos, en Colombia. Yo me atrevería a decir que todas las mejorías en derechos humanos que hemos visto en Colombia han sido forzadas a través de la condicionalidad en la ayuda militar. Creo que si eso no hubiese pasado, no hubiésemos visto mejoría en derechos humanos como vimos en los últimos años. Ahora, lamentablemente, Estados Unidos no habla de la muerte de líderes sociales, no habla de la muerte de excombatientes. Ya van 222 excombatientes de las FARC asesinados, 222. Eso es un drama silencioso para un acuerdo de paz que ha sido ejemplar en el mundo. Entonces yo creo que el Senado y el Congreso de Estados Unidos puede seguir sacando la cara por los derechos humanos, pero que así llegue Biden el empoderamiento de las fuerzas más oscuras y la falta de confianza que se ha creado en el liderazgo de Estados Unidos va a tener consecuencias a largo plazo. Thank you. I appreciate the frankness of that. And on the one side, muchísimas gracias por su franqueza, y sí me parece que este daño que se ha hecho pues será duradero, y también vemos el importante papel que ha jugado el Congreso en su impulso de algunas leyes para apoyar los derechos humanos y para rendir cuentas. Ahora, Kathy, en el caso de Bolivia, en esta región, bueno, ¿cómo es que la política exterior de los Estados Unidos podría jugar un papel positivo para reconstruir la democracia en la región? Pues me parece que son algunos factores clave. Laura mencionó uno, y es, bueno, la enmienda Leahy se ha implementado exitosamente 2 veces, y puede haber una reconciliación en esta situación extremadamente polarizada donde la impunidad prevalece para con las fuerzas militares y las autoridades de gobierno que les ordenaron esos actos de violencia. Pues esos son informes muy precisos que se han dado, pues así como en Colombia y su política de coca y drogas, pues eso siempre ha sido un punto álgido de fricción que se da con Estados Unidos, y necesitamos también escuchar otras voces,
porque por mucho tiempo el gobierno Morales no estaba interesado en trabajar con Estados Unidos, pero eso significaba que entonces las fuerzas de la derecha estaban reaccionando y trabajaban con un discurso moderado. Y entonces luego esto cambia a algo muy autoritario y extremo. Entonces sí se ve un gran apoyo para las elecciones libres y justas, pero también estas elecciones deben sostenerse lo antes posible porque no se puede mantener la democracia y justificar estos comportamientos erráticos con la pandemia. Muchas gracias. Me parece que Ana Cristina tendrá la última palabra. ¿Nos puede hablar un poco sobre cómo la política exterior de Estados Unidos en la región puede tener un impacto sobre la libertad de expresión y también al periodismo y el derecho de protesta y cómo COVID ha llegado a limitar esto? El sistema de protección a periodistas, no solamente en México, sino también en Honduras, es un sistema que ha sido apoyado y acompañado por la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido también ha acompañado el proceso en el cual se integra el mecanismo de protección a periodistas a un proceso de persecución y de combate a la impunidad de los crímenes contra la prensa. En ese sentido, creo que hay una gran oportunidad porque hay que decir que en nuestros países faltan muchísimas tácticas de investigación a la luz de la libertad de expresión. Es decir, si bien existen protocolos que también han sido acompañados precisamente por la Agencia de Desarrollo para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión, lo cierto es que en el caso de México, la Fiscalía General de la República todavía no cuenta con claros manejos o protocolos que permitan judicializar los casos de agresiones contra la prensa. Y más allá de mantener o de hacer valer la ley que recientemente fue aprobada con la entrada de este nuevo gobierno para la autonomía de la Fiscalía, lo cierto es que ha habido diversos retrocesos que finalmente lo que generan es que no se mire las agresiones contra la prensa de una manera mucho más amplia a la luz de procesos macrocriminales que puedan identificar que a un periodista no se le mata porque sí, sino porque hay una intencionalidad detrás que tiene que ver con el silencio y con la falta de información que se provoca hacia la sociedad. Eso es por un lado. Por otro lado, también creo que el gobierno de Estados Unidos ha apoyado de manera directa pues todo el proceso hacia el nuevo sistema de justicia penal en el país, en México. Y ahí hay un tema, porque estamos viendo que todo lo que no funciona efectivamente en México, lo que están buscando las autoridades actualmente es regresarlo al proceso anterior, como si antes sí hubiera funcionado. Es decir, no funcionó lo nuevo, entonces regresemos a lo que sabemos que ya no funcionaba, pero mejor hay que mantenerlo. Y creo que ahí valdría la pena señalar que pues esta gran inversión que ha hecho Estados Unidos en la materia de protección a periodistas, pues no se puede perder de la nada solamente porque el gobierno no está dispuesto a experimentar y mantiene la resistencia sobre el cambio, ¿no? Creo que ahí hace mucha falta hacer valer el reconocimiento de largos procesos que no son, o sea, que no se quedan en el vacío, ¿no? No puedo decir yo que, por ejemplo, o sea, si a mí me preguntaras, Jeff, ¿qué pasaría si el mecanismo de protección desapareciera en México? ¿Sería mejor que tenerlo como lo tenemos ahorita? Y yo te digo, claro que es mejor tenerlo como lo tenemos ahora a desaparecerlo. Eso es un hecho, ¿no? Ellos tienen especialistas de análisis de riesgo, tienen la capacidad de desplazar a periodistas en casos de riesgo. Hay muchísimas falencias, pero creo que ahora la intentona del gobierno es tratar de eliminar este tipo de instituciones que finalmente pues han costado mucho trabajo y que también tienen que ver con logros ciudadanos, apoyados de alguna manera por la cooperación internacional, principalmente de Estados Unidos.
Gracias. Thank you, Ana. Thank you, Laura and Kathy. Muchísimas gracias, Ana, Kathy, Laura. Ya estamos llegando a la hora y esta conversación ha sido muy amplia e interesante y hemos destacado varias cosas. Pues primero, tenemos muchos desafíos frente al el derecho de los periodistas de libre expresión, de protesta, y tenemos un proceso muy largo y estamos hablando aquí de buena gobernabilidad, buen gobierno en todo el hemisferio. Y actualmente los Estados Unidos, pues como Laura ha indicado, pues ha tenido diferentes posiciones. Tenemos el Congreso, la administración, el AID y las reformas en la Fiscalía General y cómo Estados Unidos podría tener un papel más constructivo en todos estos procesos. Ahorita en Estados Unidos tenemos un mal modelo, estamos siendo un mal modelo y tenemos un abordaje ideologizado y también muy cortoplacista, enfocado en el narcotráfico o con una sola óptica. Y aun cuando tenemos un cambio de dirección en la administración, sentimos que el daño ya es muy profundo y el daño ya se ha hecho. Sin embargo, esto no obstante, podríamos regresar a un abordaje más neutral y no tan politizado para poder apoyar el buen gobierno, la democracia, también el derecho a la protesta y también los derechos de los periodistas y mejorar los procesos de investigación en la Fiscalía General contra los abusos a los derechos humanos, que podría reducir la impunidad y fortalecer el Estado de Derecho y los derechos inherentes. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación y tendremos una última sesión en esta serie la próxima semana. Está enfocada en la migración del hemisferio occidental y los desafíos que esto presenta. Muchísimas gracias a nuestra audiencia y a nuestros panelistas. Muchas gracias.